Buenas de nuevo. Seguimos con el punto 7, que es la alteración fonética por etimología popular. Alteración fonética, es decir, seguimos la estela que veníamos dejando, alteraciones en cómo se pronuncian, alteraciones en el sonido de las palabras, en este caso por etimología popular. La etimología popular, definición, es el intento de acercar significado a la palabra por parte de los hablantes. Los hablantes de sociolectos bajos intentan entender la etimología de las palabras, su origen, en su origen de latín o su origen combinado, ¿no? O sea, de dónde vienen las palabras, adaptándolas erróneamente a veces, ¿no? Construyendo así una etimología incorrecta. Popular, porque es de la gente o de la gente con poca instrucción académica, ¿no? Una etimología incorrecta. Como hemos mencionado, ¿no? Este fenómeno está ligado a sociolectos bajos, personas que no tienen conocimiento sobre la verdadera etimología de las palabras y que se encuentran alejados de la verdadera etimología de estas palabras, ¿no? Algunos casos son los que mencionamos al principio en el índice, como andalia en vez de sandalia por asociarlo con andar. O alticiclón en vez de anticiclón asociándolo con la palabra alto. Amanazar en vez de amenazar por mano, por la palabra mano. Culitis en vez de colitis por asociación con la palabra culo. Mondarina por monda. Uy, eso lo tengo que cambiar, hay otro error. Otra rata en el texto escrito de los apuntes. Monjigata por mojigata en la asociación con monja. Esto es prueba de que las conjunciones de sonido, las palabras en sí, no es que tengan una relación directa única con su referente. Las palabras están asociadas a sus referentes, a sus significados, por una construcción humana. Las palabras, nosotros hemos elegido o hemos asociado mandarina al concepto de esa fruta o de ese alimento, hemos asociado ese alimento, ese concepto a esa sucesión de sonidos, pues por construcción nuestra. No hay nada que una mandarina con esa fruta, ¿no? Es el humano quien construye los puentes entre significante y significado, no habiendo relación directa previa, exceptuando quizá pues, las onomatopeyas, ¿no? Que a veces le pones el nombre a las cosas en función de cómo suenan, ¿no? Del sonido que hace. Entonces, pues este párrafo, pues bueno, reflexiona un poco sobre este concepto, sobre la idea de que si tú le das una mandarina a otra civilización, no hay ninguna conexión, o sea, no tienen ninguna razón para llamarla mandarina. La conexión entre las ideas y las palabras las hacemos nosotros. Es como las personas, los nombres propios. No existe una conexión. Si tú a mí me quitas, si a mí me llamas por otro nombre, puedes asociarlo a mí de la misma manera. Son construcciones humanas las que se establecen entre significante y significado. Por eso a veces pues, la gente se inventa la etimología, se inventa la conexión que a ellos les dé la gana por justificar, por intentar entender, y eso puede llevar a error, ¿no? Que es la alteración fonética por etimología popular. Mondarina por mandarina, asociación con mondar, con monda, o monjigata por mojigata, por la asociación con la palabra monja. Continuamos con la acentuación. Hay palabras que aceptan doble prosodia correcta. Prosodia es acentuación. Aeróbic y aeróbic, haiku y haiku, período o periodo. Aquí hay una lista grande. Vídeo o video, que se le encanta a David, al profe, al Prieto. Las dos valen. Lo que nos interesa es cuando solo vale una. Hay palabras que solo tienen una acentuación correcta. La aparición de prosodias, de otras prosodias, acentuaciones, es incorrecto. Y se debe a ciertas tendencias del castellano, especialmente la de hacer las palabras llanas, dado que representan pues, la mayoría de las palabras del castellano. Así como, por ejemplo, en francés todas las palabras son agudas,
en castellano, la mayoría de las palabras tienden a ser llanas. Esto nos permite dividir los ejemplos en tres. Cuando van a tener tendencia llana, esdrújula o aguda. Tendencia llana por al nombrar tres ejemplos de cada uno, o tres ejemplos. Ay en vez de ahí, alfil en vez de alfil, papa, mama, que eso le gusta mucho al profe decirlo, o espécimen en vez de espécimen. Luego está la tendencia esdrújula, que es decir, colega, mendigo o pántano, en vez de colega, mendigo o pantano. Y por último, la tendencia aguda, que es decir, carácter en vez de carácter. Cabe destacar un punto importante que podría salir en la práctica perfectamente, que cabe destacar el caso de espécimen, carácter y régimen. La confusión en estos casos, lo que nos lleva a equivocarnos y decir espécimen en vez de espécimen, o decir régimen en vez de régimen, o carácter en vez de carácter, viene por el plural de estas palabras, porque el plural de estas palabras mueve la acentuación para adecuarse a un concepto que se llama la ventana de las tres sílabas, un concepto lingüístico que hace referencia a que en español las palabras solo pueden tener acentuación en sus últimas tres sílabas. Las palabras sobre esdrújula no existen, solo ocurren cuando hay pronombres estos enclíticos añadidos que díceselo, ¿no? Yo qué sé, alguna cosa así. Le metes pronombres, estos enclíticos de complemento directo, de complemento indirecto, y parece que es sobre esdrújula. Pero las palabras en español solo pueden tener la acentuación, la prosodia, en las últimas tres sílabas. Entonces, algunas de estas tres palabras, al plural, que es donde más se usan, o se usan muchas veces, sufren este movimiento, desplazamiento de su acentuación. Entonces, se dice espécimen, pero se dice especímenes. Se dice régimen, pero se dice regímenes. Se dice carácter, pero se dice caracteres. Esta diferencia entre la posición, ese deslizamiento que se produce en la acentuación, es lo que lleva muchas veces a cometer una prosodia incorrecta a la hora de acentuar las palabras. Espero que se haya entendido. Y esta confusión que ocurre, ¿no? Porque estas palabras se suelen usar en plural y eso favorece la confusión. Y ya, nos vamos al punto 9, vámonos, fiesta, alegría. Pronunciación de extranjerismo. Esto se divide en varios casos. Por un lado, si son crudos, si te lo dan crudo, iba a decir sushi, quizá podría incluso serlo, ¿no? Pronunciación de extranjerismos. En el caso de la pronunciación cruda, la palabra se pronuncia tal cual y como lo haríamos en su lengua original. Y al escribirlo en un texto escrito, ¿no? Redundante, al escribirlo en un texto o al incluirlas en un texto escrito, irían en cursiva. Ejemplos son light, no de luz, sino de que no lleva grasa, ¿no? Ligero. Flashback o jazz, como la música jazz. Si los extranjerismos están adaptados, depende de cómo se hayan adaptado. Tenemos el caso en el que se acomoda la grafía a la pronunciación, es decir, se pronuncia de una manera en la lengua original y hemos adaptado cómo lo escribimos a esa pronunciación. Casos son bypass, escrito como bypass, con A y con una I, aunque bypass con Y, como lo pondríamos en inglés, también se recoge, y habría que ponerlo pues en cursiva. Foulard, en vez de foulard, que vendría del francés, se escribe en francés foulard, terminado en D, pero hemos adaptado la grafía al español, pero tal y como lo pronunciaríamos, ¿no? Foulard. O restaurant en vez de restaurant. Luego tenemos los casos en los que
adaptamos en las dos posibilidades. Adaptamos gráficamente y adaptamos la pronunciación. Es el caso de spaghetti, donde hemos añadido una E que, pregunta, ¿qué? Cuando añades un sonido al principio de la palabra, prótesis, muy bien. Spaghetti, ¿no? Hemos añadido ese, que en italiano, en Italia se dirá spaghetti. La S como spoken, speak, que esa S da el comienzo de la palabra. Eso en español no lo tenemos. Pero aquí se añade ese sonido, prótesis, se adapta la escritura, pero hay una doble adaptación. Lo pronunciamos de una manera, pero lo escribimos, lo hemos adaptado gráficamente, lo hemos adaptado como lo escribimos al castellano, pero hay similitud con la pronunciación. Y hemos adaptado la pronunciación también. Scooter, que está adaptada, hemos adaptado cómo se escribe, pero tiene ahí su conexión como con la pronunciación. Snob, Scanner, son ejemplos de esto, ¿no? El caso principal de adaptados gráficamente y en la pronunciación es cuando tenemos que ponerle una E delante. Ese caso es súper típico. Porque no se pronuncia espagueti, pero hemos adaptado la pronunciación porque es que nosotros no sabemos decir spaghetti. En español no se dice la E antes, no se dice la S al principio, no existen S al principio, es líquidas o como se llame al principio de la palabra. Entonces hemos adaptado la pronunciación y luego hemos adaptado gráficamente. Hemos dicho spaghetti, yo eso cómo lo pronunciaría, espagueti. Y entonces hemos dicho, pues así lo voy a escribir. Hemos leído un español, ha visto la palabra scooter y ha dicho, ¿eso yo cómo lo pronuncio? Scooter. Y ha dicho, pues lo voy a escribir tal y como yo lo pronuncio cuando lo veo, ¿no? Lo hispanizo la pronunciación, en este caso en el B, adaptados gráficamente ya a la pronunciación, hispanizo la pronunciación y lo escribo tal y como lo pronuncio una vez hispanizado, ¿no? En Scanner se ve muy bien. Scanner. Pero mi padre ve eso y dice, Scanner. Y a raíz de decirlo así, lo escribe tal y como lo pronuncia, como escribimos en castellano generalmente. Y por último, nos queda el caso C. Hemos visto que se acomode la grafía a la pronunciación. O sea, ¿cómo se pronuncia en inglés? Bypass. Vale, pues lo voy a escribir tal y como se pronuncia en inglés. No decimos bypass, decimos bypass. Y escribimos bypass, ¿no? Hemos visto acomodar la grafía a la pronunciación. Hemos visto adaptados gráficamente y en la pronunciación. Lo hemos hispanizado y luego lo hemos escrito tal y como lo pronunciamos una vez hispanizado. Y ahora tenemos el caso que nos falta. Sería, mantienes la grafía original, como en el caso crudo, mantienes la grafía original, pero lo que acomodas es la pronunciación. Es decir, tú escribes airbag y si fuera crudo, dirías airbag y lo pronunciarías como en inglés y lo pondrías en cursiva, ¿no? Como hemos visto en el 9.1 hace nada, que si es crudo, lo escribes en cursiva y lo pronuncias en inglés, o lo pronuncias en su lengua original, ¿no? Pero aquí, en este punto, se mantiene la grafía, es decir, se escribe tal y como se escribe en el idioma original y se acomoda la pronunciación. Lo escribo tal y como se escribe en inglés y lo pronuncio tal y como lo pronunciaría si esa palabra estuviese en español. Entonces escribo airbag, pero no lo pronuncio airbag, como si fuera crudo. ¿Cómo se pronuncia? Lo pronuncio tal y como mi padre lo leería. Airbag. Alzheimer, no Alzheimer. No punk. Diríamos punk. Punk, música punk. Porque se lee, porque se ha mantenido la grafía y se ha leído como si fuera español.
Hay que procesar cada caso para entender bien qué es lo que ocurrió. Pues bueno, te dicen, espagueti, venga, repaso. Espagueti. Espagueti, ¿qué ha pasado? Hemos visto cómo se escribía en italiano. Cómo hemos pensado en la pronunciación que le daríamos hispanizadamente, espagueti, y teniendo esa pronunciación, lo hemos adaptado, lo hemos expresado gráficamente. Entonces, es un caso de adaptado gráficamente y en la pronunciación. Entonces, ponte ejemplos, ponte casos para practicarlo y familiarizarte con ello. Flashback. Se escribe como en inglés. Se pronuncia como en inglés, crudo. Bypass. Se escribe, se pronuncia, suena igual que en inglés, pero se escribe como en español, pues se ha acomodado la grafía a la pronunciación, porque suena como en inglés, es decir, la pronunciación se ha mantenido igual, se ha, se ha quedado igual, y la grafía es la que se ha acomodado a la pronunciación. La grafía es la que ha cambiado. Entonces, ponte ejemplos, practica, razónatelo, ponte ejemplo, como en el último caso, ¿no? Airbag, que al lado pues te ponen la barrita para que sepas cómo lo tienes que pronunciar, ¿no? Airbag. Se escribe como en inglés y se pronuncia como si fuera una palabra española. Se escribe como en inglés, es decir, se ha mantenido la grafía, pero se lee como si fuera en español, es decir, se ha mantenido la grafía y se ha acomodado la pronunciación, porque se escribe como en inglés, se mantiene la grafía y se pronuncia como en español. Es decir, se ha acomodado la pronunciación. Y luego nos queda el 9.3, que es los nombres propios. Se escriben y pronuncian como en la lengua de origen, salvo que estén hispanizados. Hay formas tradicionales asentadas en español para referirse a, a los sitios, a ciertos lugares. Ámsterdam se dice Amsterdam, a Col le decimos Colonia, a Cornwall le decimos Cornualles, a Firenze le decimos Florencia, a Girona le decimos Gerona, a Göteborg le decimos Gotemburgo, a New Orleans le decimos Nueva Orleans, a New York le decimos Nueva York y a San Xenxo le decimos San Genjo. O, este último caso es discutible porque creo que la pronunciación San Xenxo es que suena de puta madre. La verdad, los gallegos son muy simpáticos, en plan, esa X, esa X, SH, ¿no? San Xenxo. Muy bonita, muy bonita. Y San Genjo es que no suena nada bien, ¿no? Pero bueno, opiniones, que llevo 2 horas grabando. En algunos casos, la pronunciación en la lengua de origen, en algunos casos se utiliza la pronunciación de la lengua de origen, ¿no? Como digo, a veces se dice San Xenxo, no sería imposible escucharlo. Y por último, he nombrado bibliografía, porque el profe dice, si tenéis interés en cuestiones de elocución, rasgos suprasegmentales, o sea, hablamos de esto en francés, pero la velocidad al hablar, qué pausas hacemos, la intensidad con la que hablamos, ciertas cualidades del acento que no hemos mencionado todavía, el ritmo o la entonación que tenemos los españoles. Como sabéis, cada idioma tiene rasgos suprasegmentales distintos. Rasgos, cuestiones de elocución, de cómo se transmite el sonido mediante el habla, distintos. Varían incluso en cada persona, pero al igual que lo hacen en cada persona, también lo hacen entre los lenguajes. Es esta idea, ¿no?, de que los franceses, por ejemplo, conectan mucho todas las palabras. Los españoles hablamos rápido, pero los franceses conectan mucho todas las palabras. Los españoles las separamos más. Y bueno, pues ahí hay una cierta idea de bibliografía. Puede que la organice en la carpeta de bibliografía organizada. Y pues nada, con esto damos por terminado el tema 4A. Y pues se podría abrir la veda del tema 4B.